Ok, antes de pasar hacia los mecanismos de transporte activo, un caso especial de transporte que no está asociado a un gasto de energía sería la filtración glomerular. En el glomérulo, como ustedes lo saben, de las nefronas, inicia la filtración del plasma y la producción de lo que se conoce como orina primaria. Básicamente este mecanismo funciona a través de que en la luz del vaso, en la luz de los capilares, que es esta parte, tenemos un endotelio que está altamente fenestrado, lo cual quiere decir que existen espacios entre las células, existen ventanitas, ¿no? A través de las cuales puede fluir cualquier molécula que tenga el tamaño adecuado para pasar por la fenestra. Eventualmente todas estas moléculas, que generalmente son prácticamente electrolitos y moléculas de tamaño pequeño, eso incluye glucosa y otras moléculas pequeñas, fármacos, tienen que atravesar la membrana basal. Y la membrana basal aquí va a estar funcionando como un filtro. Una vez que atraviesan la membrana basal, el epitelio que se encuentra del otro lado de la membrana basal es un epitelio que también está altamente fenestrado y eventualmente el líquido que es filtrado compone la orina primaria. El principal mecanismo que va a estar actuando aquí es el peso molecular de la sustancia. En una persona sana, tanto el endotelio como la membrana basal y el epitelio que se encuentra recubriendo el otro lado de la membrana basal no están dañados y entonces, por lo tanto, la única limitante para que una molécula pueda salir desde el plasma hasta la orina primaria es simplemente que pueda atravesar la membrana basal. Y eso implica, pues, la mayoría de las moléculas pequeñas. En condiciones normales, las proteínas que se encuentran en el plasma no tienen el tamaño adecuado ni para atravesar las fenestras del endotelio, ni para atravesar la membrana basal. Pero esto puede ir cambiando conforme envejecemos y conforme, y si existe la presencia de patologías que estén asociadas, tanto daño en el endotelio, la membrana basal y el epitelio, lo cual permitiría la salida de proteínas y de moléculas grandes. ¿Vamos bien? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Ok, entonces este es un tipo de mecanismo de transporte en el cual no se va a utilizar de manera activa energía tampoco, porque básicamente el mecanismo o la fuerza que permite que ocurra este proceso de filtración, pues es la presión sanguínea. Dicho lo cual, ahora sí vamos a hablar de transporte activo. ¿Qué necesita el transporte para ser considerado como transporte activo? Energía. Ok, entonces hay un gasto energético. ¿Qué más? Va a ir en contra del gradiente de concentración. ¿Qué más? Requiere de proteínas transportadoras. Correcto. Y si requiere de proteínas transportadoras, por lo tanto,
tipo de energía. No necesariamente, porque acuérdate que el transporte, la difusión facilitada requiere transportadores, pero no usa energía. ¿Es selectivo? Es selectivo, ¿qué más? Pues yo leí que se absorbía en regiones específicas del intestino. No sé. Ok, va a ocurrir en muchas, digamos, en muchos tejidos. Incluso, al ratito vamos a hablar de un caso particular de transporte activo que ocurre, por ejemplo, en el riñón. Pero todos los tipos de transporte activo, entonces, requieren energía. ¿Por qué requieren energía? ¿Porque van en contra del gradiente? Pues porque van en contra del gradiente de concentración. Eso hace que requiramos un gasto de energía. Requieren de moléculas transportadoras, y si requiere de moléculas transportadoras, eso quiere decir que en consecuencia es selectivo. ¿Qué más? ¿Saturable? Es saturable y puede ser inhibido por competición o por competencia, ¿no? Todo lo que ya vimos, ¿no? Entonces, en el transporte activo, para que la molécula pueda atravesar, hay un gasto de energía, que es lo que me va a permitir que la molécula sea transportada al otro compartimiento. ¿Cuántos tipos de transporte activo existen? Dos. El Dos, primario ¿cuáles y el son? secundario. ¿Y cuál es la diferencia? Según yo, el primario es, bueno, utiliza la hidrólisis del ATP y en el secundario es algo del canal de sodio o algo así. Algo así. Ok, entonces el transporte primario utiliza directamente moléculas que tienen mucha energía. Por ejemplo, ATP o por ejemplo NADH, etcétera, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre con el transporte secundario? Ahí están los de las bombas de sodio-potasio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la bomba sodio-potasio en todo esto? No sé, doctor, es que yo cuando estaba estudiando lo de transporte me aparecía la bomba de sodio-potasio, que porque se gastaba energía para que mantuviera sus niveles de concentración de sodio la célula y por eso la consideraban como transporte activo. Ok, ¿y todos los demás? ¿Tiene algo que ver con que impulsa al soluto como para que atraviese la membrana? ¿O es otra cosa? Bueno, eso ocurre en ambos tipos de transporte, pero lo que distingue al transporte primario del transporte secundario es de dónde sale la energía que se va a utilizar. Ya me dijeron ustedes que para el transporte primario la fuente de energía es la hidrólisis de ATP o de NADH.
¿Cuál es la fuente de energía para el transporte activo secundario? Un gradiente electroquímico. Correcto. Entonces, el transporte activo secundario no utiliza directamente energía, es decir, sí utiliza energía, pero a diferencia del transporte activo primario que hidroliza moléculas con alta energía para llevar a cabo el transporte secundario utiliza principalmente gradientes de concentración. Gradientes que normalmente son generados ¿por quién creen? ¿Por la propia célula? Por supuesto, por el transporte activo primario. ¿Por qué siempre que hablan de transporte activo primario les hablan de la bomba sodio-potasio? Porque aumentan el gradiente. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio? Samantha, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy, doctor. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio? Pues según yo, hace que los iones de sodio se vayan hacia afuera de la célula. Y que... Correcto. Ay, bueno, ya. ¿Qué más? Sigue. Ya. Y que pues al mismo tiempo pues va a bombear los iones de potasio desde el exterior al interior de la célula. Entonces, vamos a suponer que esta bola es la bomba sodio-potasio. Esto es lo que está adentro, ¿no? Está in, y esto es lo que está fuera de la célula. Y entonces Samantha nos dijo, la bomba sodio-potasio va a sacar sodio, lo cual es correcto, y va a meter potasio. ¿Cuánto sodio saca? 3. Entonces, voy a sacar 3 sodios y por cada 3 sodios voy a meter 2 potasios. 2 potasios. Si ustedes no hicieran nada, absolutamente nada en todo el día, el mayor gasto energético que harían ese día sería por la bomba sodio-potasio de todas las células de todo su organismo. Si gastamos tanta energía en ese proceso, significa que ha de ser importante, ¿no? Ujú. ¿Para qué sirve la bomba sodio-potasio? Para ayudar a mantener como un potencial de membrana negativo. Entonces, hidrolizo ATP hacia ADP, ¿no? Claro, si yo estoy sacando 3 cargas positivas y solo meto 2, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que el interior de la célula se vuelve más negativo que el medio exterior. ¿Y a eso cómo se le llama?
despolarización de la membrana. Antes de que puedas despolarizar una membrana tiene que haber. Los voy a regresar a primero, pero de prepa, porque esto es biología celular básica, chamacos. ¿Quién me dijo hace ratito que el interior se volvía más negativo que el exterior? Yo. Ok, ¿y eso cómo lo llamaste? ¿Te acuerdas del término? Potencial de membrana. Exacto, eso se le llama potencial de membrana, al hecho de que el interior de la célula es más negativo que el exterior. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de carga. Y yo necesito que la célula tenga un potencial de membrana para que pueda hacer cosas. En algunos tipos particulares de células, el potencial de membrana me permite generar un potencial de acción. En células excitables, el potencial de membrana me puede ayudar a generar un potencial de acción. Las células son como pequeñas baterías, piénsenlo así, que tienen carga eléctrica. Una célula viva siempre tiene potencial de membrana. Ahora, no todas las células usan el potencial de membrana para generar un potencial de acción. Eso solo va a ocurrir en células excitables. Pero esta diferencia de cargas me permite hacer cosas interesantes. Hace ratito ustedes me decían que sale sodio y entra potasio. Si les pregunto ahora, ¿dónde habrá más concentración de sodio? ¿Adentro o afuera de la célula? Afuera. Pues afuera, porque hay una bomba que está sacando el sodio todo el tiempo. ¿Y dónde habrá más potasio? Dentro de la célula. Efectivamente, dentro, por la misma razón, porque hay una bomba, bueno, hay muchas bombas en cada célula que están constantemente metiendo potasio. Esto se supone que también ya lo deberían de saber, pero por ejemplo en el intestino, las células del intestino tienen transportadores. Vamos a poner aquí otro transportador. Y son transportadores que van a permitir la entrada de sodio, van a permitir que el sodio regrese al interior a favor de su gradiente. ¿Pero qué creen? Que ese sodio no entra solito, ese sodio se cotransporta con glucosa. De tal manera que cuando entra sodio, entra también la glucosa. Y eso hace más eficiente la absorción de glucosa en las células del intestino. Es decir,
Los gradientes, la diferencia de concentración entre lo que está adentro y lo que está afuera, es también una forma de energía que puedo utilizar para hacer trabajo, para meter cosas que me interesan al interior de la célula o para generar un potencial de acción o N cantidad de cosas. En primer año, que es a donde los vamos a regresar, seguramente llevaron biología oral y seguramente hablaron de una cosa que se llama... Sí, vamos a ponerle número. Cadena respiratoria. Y seguramente les dijeron, la cadena respiratoria bombea protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. ¿Y por qué es importante eso? Porque eso me genera un gradiente que se llama fuerza quimiosmótica o gradiente quimiosmótico. ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando esos protones regresan a favor del gradiente de concentración, echan a andar el segundo proceso, que es la fosforilación oxidativa, que es el proceso con el cual la mitocondria genera ATP. Entonces aquí tenemos los dos ejemplos. El número 1 es transporte activo primario. Estoy generando un gradiente. Y eso lo hago a través de oxidar NADH, FADH. Y aquí tengo un ejemplo de transporte activo secundario, donde utilizo ese gradiente para hacer trabajo, y en ese caso el trabajo es la síntesis de ATP. ¿Dudas? No. No. Ok, entonces, en particular a nosotros en este curso nos va a interesar un tipo, es decir, todo el transporte activo es importante, pero sobre todo en Pharma le vamos a prestar un poquito más de atención a un tipo de transporte activo que es la secreción tubular activa. Si ustedes se acuerdan, la nefrona es una cosa así que inicia con un glomérulo que está altamente vascularizado, que aquí es donde ocurre la filtración glomerular. Luego tenemos la porción proximal del túbulo, el asa de Henle, la porción distal y el asa contorneada y no sé qué. Bueno, pues resulta ser que en esta región de acá, aquí en la región proximal tubular, es donde vamos a tener dos mecanismos de transporte importantes. Vamos a tener un sistema que gasta energía para sacar moléculas hacia la luz del túbulo. Y vamos a tener dos sistemas. El primero es el sistema que sirve para transportar cationes. Y entonces toma moléculas con carga positiva y mediante gasto de energía las transporta aquí hacia la luz del túbulo para que las podamos excretar con la orina. Y también tenemos un sistema que funciona exactamente igual, pero es específico para aniones, para moléculas ionizadas con carga negativa. Y de nuevo, voy a gastar energía para poder sacar estas moléculas hacia la luz del túbulo, perdón. Es un proceso saturable, como todo el transporte activo, requiere energía, como todo el transporte activo, utiliza transportadores, y estos transportadores se pueden inhibir de manera competitiva.
Disculpe, doctor, Ujú. ¿a qué se refiere con competitivamente? Ah, muy buena pregunta. ¿Han tomado penicilina alguna vez en su vida? Mm-mm. ¿Nunca en su vida han tomado penicilina? ¿Cómo creen? ¿Ni para una infección? No. Amoxicilina. Sí, ¿Nunca les ¿Amoxicilina? han esa prescrito? Sí, Amoxicilina sí. Pues la amoxicilina es una penicilina. ¿Nunca les han inyectado penicilina G? no, ¿Cómo creen? en serio. Oh, no me acuerdo, doctor. Ok. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con esta cuestión de que puede ser inhibida competitivamente? Les vamos a pensar en lo siguiente. Cuando ustedes toman penicilina, ¿no? Cuando ustedes, ya sea que les inyecten o que se tomen una penicilina por vía oral, como la amoxicilina, y esto ocurre sobre todo en las penicilinas naturales, no tanto en las penicilinas semisintéticas ni sintéticas, pero las penicilinas en realidad son moléculas, son ácidos débiles. Eso quiere decir que las penicilinas, en realidad tienen varias cargas negativas, por ahí son aniones. ¿Y qué creen? Pues que como tenemos un sistema de transporte activo de aniones, resulta ser que cuando ustedes se toman la penicilina, llega a la circulación, pasa por el riñón, y la penicilina ni siquiera requiere de ser biotransformada o metabolizada antes. En cuanto llega a la circulación y pasa por el riñón, el sistema de transporte de secreción tubular activa lo empieza a sacar hacia la orina. De tal manera que si yo les diera ahorita una penicilina por vía oral y yo empiezo a detectar en qué momento aparece la penicilina en su orina, para muchas de ellas, a los 30 minutos, yo ya voy a encontrar la penicilina en la orina. Ahora, eso a lo mejor a ustedes no les preocupa porque dices, bueno, pues se elimina rápidamente, pues me tomo otra pastilla. Pero piensen que históricamente, de acuerdo a lo que ya revisamos, y aquí es donde haber revisado la historia se vuelve relevante, históricamente no siempre la penicilina ha estado disponible en grandes cantidades. Ahorita ya sabemos la receta para producirla en grandes cantidades y no nos preocupa. Tú vas, compras penicilina y por 20 pesos te dan una ampolleta que te puedes inyectar en tus nalguitas y eres feliz. Pero esta facilidad para tener acceso a la penicilina es algo que no siempre ocurrió de manera histórica. Entonces, en los primeros años en los que usábamos penicilina, lo que hacíamos era, lo que se hacía en los hospitales era, se recuperaba la orina de los pacientes porque sabemos que la penicilina se empieza a excretar rápidamente sin metabolizar. Y a partir de esas muestras de orina se volvía a purificar la penicilina que se les volvía a dar a los pacientes. En la Segunda Guerra Mundial, como no había tiempo para hacer todo eso, lo que hacías era, le dabas al soldado penicilina y después hacías que se tomara su propia orina para que reabsorbiera la penicilina.
lo cual pues no es ideal. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, doctor. Ok. Ahora, no me he olvidado de la pregunta de Andrea. Hay un medicamento que ya no se usa demasiado, precisamente porque ya tenemos mejores penicilinas, pero históricamente este medicamento de acá, el Probenecid, es un medicamento que se solía coadministrar con penicilina. El Probenecid es un compuesto que en realidad no tiene una actividad farmacológica importante. Pero ¿qué creen? Que el Probenecid es también un anión. Es una molécula ligeramente ácida, es un ácido débil, que libera protones y queda con carga negativa, de tal manera que cuando yo coadministro penicilina y Probenecid, el Probenecid va a competir con el sistema de secreción tubular activa, y entonces, en lugar de excretar a la penicilina, lo que empezamos a excretar es el Probenecid, y la penicilina continúa en la circulación durante más tiempo. Entonces, a eso me refiero, a que puede ser inhibido competitivamente. Si yo ya sé que, por ejemplo, las penicilinas se excretan a través de este sistema, yo puedo poner otro compuesto que compite por el sistema y que ahora esto va a ser el compuesto que se va a excretar, y eso me permite, por ejemplo, que las penicilinas duren más tiempo en circulación. No sé si eso aclara tu duda. Sí, ya. Gracias. Ok. Ahora, en la práctica también podemos hacer otra cosa, ¿no? Y esto lo veremos después. Si yo le doy a un paciente la dosis usual de penicilina, yo sé que la va a empezar a orinar, ¿no? La va a empezar a excretar inmediatamente. Y eventualmente, el problema es que eventualmente llega un momento en el que, si la concentración baja demasiado, cae por debajo de esta rayita rosa, en este momento yo ya perdí la efectividad bactericida, ¿no? Porque esa es la concentración bactericida mínima. Entonces, cuando yo estoy por debajo de este nivel, las bacterias se empiezan a reír de mí. Pero en el caso de las penicilinas son muy nobles porque son muy seguras. Tienen lo que se conoce como una ventana terapéutica muy amplia. De tal manera que, en lugar de que esté yo viendo que a las 2 horas bajó, le pongo otra inyección, y a las 2 horas bajó, le pongo otra inyección. Entonces, en lugar de estar inyectando a mi pobre paciente cada 2 horas para mantener las concentraciones en el rango adecuado, yo puedo ponerle una dosis que sea del doble o del triple, y esto me mantiene durante más tiempo las concentraciones bactericidas. Y ahora sí, a las 6 o a las 12 o a las 24 horas ya le pongo otra inyección. Pero eso es algo de lo que hablaremos pues con más detenimiento. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. No, doctor. Ok. El último mecanismo del que vamos a hablar, de transporte, es endocitosis y exocitosis. Y este es muy particular. Este solamente va a entrar en acción en el caso de aquellos fármacos que son muy grandotes, sobre todo en el caso de proteínas, ¿no? O en el caso de carbohidratos de gran tamaño. Y bueno, requiere de que se formen invaginaciones de la membrana. Si en una célula ocurre simultáneamente endo y exocitosis, bueno, pues ocurre lo que se llama como transcitosis, ¿no?
¿Ustedes conocen o alguno de ustedes usa insulina? ¿O conocen a alguien que use insulina? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Dónde se aplica la insulina a un paciente? Abajito del ombligo, como al lado. Ahí Bueno, como ahí en se las llantitas, ¿no? Ajá. ¿Dónde más? Pues yo se la pongo a mi abuelito o en el brazo o en la pierna. Entonces también, o en alguna de las caras internas, ya sea del brazo o de la pierna. Y nunca se han preguntado, ok, si la insulina es una proteína, ¿cómo llega de el sitio de aplicación que es subcutáneo a la circulación? Bueno, pues en estas moléculas de gran tamaño, mediante procesos de endocitosis y exocitosis, desde el sitio de aplicación, la insulina eventualmente llega a la circulación. Ok, ¿dudas? No. Gracias. Bueno, entonces, estamos listos para empezar a hablar ahora sí de farmacocinética, ¿no? De empezar a hablar ahora sí del ADME, ¿no? De liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Pero toda esta historia requiere que estudien, que es lo que necesito que estudien, y que seguramente lo vieron el año pasado en manejo del dolor. Tuvieron que haber hablado de formas farmacéuticas, ¿cierto? Sí, doctor. Farmacéuticas. Y tuvieron que haber hablado de vías de administración, ¿cierto? Sí. Entonces, número 1, necesito que repasen estos dos temas, que es lo primero que vamos a revisar. Y como están de flojos y no hacen tarea, ahora sí tienen una tarea para el miércoles. Y su tarea, necesito un esquema de la circulación enterohepática. ¿Tienen alguna duda de su misión de aquí al miércoles? ¿Para cuándo? Ya, perdón. Para el miércoles. Gracias, doctor. ¿No tienen dudas? Disculpe, ¿lo hacemos en computadora o...? El esquema, Ajá. a manita, pues es dibujo, ¿no? Bueno, está bien. Gracias. A manita le van a sacar foto y ahorita les digo, bueno, al rato les digo cómo me lo van a entregar. Bueno, en realidad lo que va a pasar es que lo van a subir al aula, pero no los he dado de alta. Entonces necesito darlos de alta para que puedan subir ese esquema. ¿Sale? Vale, doctor. Sí. Entonces, en el fin de semana ahora sí les doy de alta, les doy su clave y empiezan a subir su tarea de aquí al miércoles.
¿Sale? Ok. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, antes de que se vayan, pasen lista, chamacos. Oye, doctor, nada más un compañero me dijo que no pudo asistir que porque no tiene luz. Y él vive en Guerrero. Ah, sin problema. Igual si me anotas en el chat quién es, para que quede por ahí constancia, nada más el nombre y ya sé. Entonces, si ya pasaron lista, ya se pueden ir a tomar unos minutos antes de su siguiente clase. Gracias, doctor. Gracias, Bonito doctor. fin. Doctor. Gracias, doctor. Gracias. Bonito fin, cuídense, chamacos. Gracias. Gracias, Doc.